tardes, bienvenidos a los participantes de la materia Seminario de Investigación 2 del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. En este segundo encuentro, deseo desarrollar un poco más eh, los temas que hemos venido conversando, ¿sí? Para presentar nuestra idea de investigación. Veo acá que está la compañera María Eugenia López. Con ella precisamente hicimos una muy buena interacción en el encuentro anterior y pues me interesaría, porque teníamos pendiente alguna actividad, ¿sí? ¿Tuve algún inconveniente yo? En la construcción. Buenas tardes, doctor. Buenas ¿Cómo tardes, María va? Eugenia. Un gusto. Doctor, sí, de hecho, sí iba a preguntar porque yo no puedo acceder a la asignatura en mi plataforma. No tengo registrada la asignatura de Seminario 2. Seminario 2. Ok, bueno, pero en ese caso serían como detalles técnicos que deberíamos resolver, ¿no? Con la gente, digamos, del apoyo tecnológico. Sí, Pero ya envié y no he tenido todavía resultado. ok, no se preocupe por eso. Debo entonces reajustar lo referente a las actividades, ¿sí? Y de aquí para adelante, pues vamos a ordenar eso. Ahorita, apenas termine nuestro encuentro, voy a abocar a consultar qué está ocurriendo en ese sentido. Ahora bien, María Eugenia, y para todos los compañeros que nos vean de manera asincrónica. ¿Recuerda usted que en la clase anterior habíamos conversado sobre las características del primer acercamiento al problema de investigación? ¿Lo recuerda? Sí, doctor, muy claro. Así es que teníamos que profundizar acerca del planteamiento del problema para poder sacar un tema acorde a lo que vamos a realizar nuestro trabajo del doctorado investigativo para que no se nos sea tan complejo y poder dar solución a una temática que la establezcamos por medio de este tema. Claro que sí, María Eugenia. Usted está completamente en lo cierto y está muy pendiente de lo que estamos conversando, porque a uno pues con tantas cosas, se le tienden a olvidar. Pero le quería preguntar, ¿se acuerda que habíamos dicho, vamos a hacer un primer atisbo de reacción del problema, el primer acercamiento al problema? Tenemos, aparte de estas dos materias más del seminario, con las cuales debemos consolidar el proyecto de investigación. El proyecto de investigación que va a conllevar, María Eugenia y amigos que no están conectados en este momento. Va a conllevar eh, el, el capítulo 1, que sería el problema, ¿sí? El concerniente al problema, el capítulo 2, que sería los aspectos teóricos, algunos le dicen marco teórico referencial, mmm, lo que conlleva antecedentes de investigación, bases teóricas, en algunos casos también el fundamento eh, filosófico, las teorías en que se basa la investigación, de repente algún fundamento epistémico, digo, si algún fundamento ontológico, quiero decir, y alguna definición de términos básicos y los aspectos legales. Y el capítulo 3 que sería todo lo concerniente a la parte metodológica. En mi experiencia, en mi experiencia y en mis expectativas, planeo en este momento eh, llegar al menos en esta asignatura, que ya no le queda mucho, llegar al menos a tener claro el problema de investigación. Y primer atisbo, el objetivo. El problema de investigación, sin que esa redacción que vamos a construir se constituya realmente en, llamemos, el planteamiento del problema definitivo. No va a ser definitivo. Este es el primer acercamiento. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, me decía, decía la profesora, la doctora Omaira Briceño, que ya murió, decía el acercamiento al acercamiento. El primer atisbo del problema. Entonces, como el primer atisbo del problema que tenemos,
habíamos conversado, María Eugenia, de que ya fuéramos delineando algo, pero delineándolo por escrito, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, María Eugenia, ¿usted ya ha delineado un poco por escrito su problema de investigación? Sí, doctor, sí lo he hecho y bueno, me he fundamentado también en en los diversos antecedentes que he visto sobre el tema. Lo he visto, entonces sí, tengo por escrito, doctor, pero porque no tengo porque no tengo cómo subir a la plataforma, pero sí tengo escrito, doctor. Ok, está bien, María Eugenia. Ah, y una pregunta, ¿y lo tiene allí disponible en este momento? Doctor, no lo tengo disponible porque estoy también haciendo otra actividad de docente impartiendo clases al mismo tiempo de recibir su clase. Sí. Ok, entiendo, entiendo, María Eugenia. Espero la próxima vez, sí, doctor. Ahorita, en este momento, usted está impartiendo clase. Sí, doctor. Ok, está bien, yo entiendo, sí, este mundo moderno y las comunicaciones vinieron a complicarnos, en vez de simplificarnos todo, vinieron a complicarnos la vida, pero bueno, no nos preocupemos por eso. Bueno, quería entonces, vamos a dar unas ideas para ir pensando, ¿sí? En que cuando tengamos más clara la idea de investigación, sepamos de todas formas hacia dónde vamos, cuál es la idea de esta materia seminario. Y siempre nos vamos a apoyar en la guía holopráctica del IESET, que como yo les dije a ustedes, existen muchas opciones, existen una gran cantidad de materiales metodológicos que me van a permitir a mí acceder a algunas ideas para lograr sistematizar, para lograr organizar de forma comprensiva, de forma que conlleve un verdadero acercamiento a una situación problemática. Hay muchas teorías, muchas explicaciones, pero en nuestro caso, para suerte nuestra, tenemos dentro de nuestra universidad, dentro del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, la guía holopráctica, ¿sí? Que es digamos, el fundamento de nuestro investigativo de esta organización. Nos va a decir cómo va a ser nuestro acercamiento a la investigación. No quiere decir que no vayamos a utilizar algunos otros materiales de referencia, algunos otros materiales de autores de relevancia, llámese, supongamos, en el contexto latinoamericano, Fernández y Batista, Martínez Migueles, Miguel Martínez Migueles, Tamayo y Tamayo, qué sé yo, Balestrini, Fidias Arias, etcétera, etcétera, ¿sí? Dependiendo también del enfoque investigativo de que se trate. Pero no indica que no vamos a utilizarlos, pero nuestra base, nuestro sustento, nuestro punto de partida es la guía práctica del IECID y con ella debemos sustentarlo. Habíamos hablado en anteriores oportunidades hasta cierto momento en la guía práctica cuando hablamos en el capítulo 1, los lineamientos metodológicos del trabajo de grado, habíamos conversado sobre el problema de investigación, habíamos conversado sobre los objetivos de investigación, creo que habíamos hablado de ellos, de la justificación. Si no hemos conversado de ellos, creo que no, podemos hablar de los objetivos de investigación. Y avanzamos un poquito más para ir como perdiendo el miedo a la guía a la práctica. En cuanto a los objetivos de investigación, el capítulo 16, la página 16, me indica, dice, el enfoque sistemático de lo que se busca como resultado de la investigación debe estar definido con base en los objetivos. Es decir, los objetivos de investigación son, digamos, delinean, demuestran, van a prefigurar mi actividad investigativa, van a prefigurar
hacia dónde voy yo a dirigir mi investigación. Entonces, aunque estamos en un nivel en el cual ya estamos bastante familiarizados con el tema de la investigación, pues no está de más recordar que todo lo que vaya a estar incluido dentro de la investigación debe estar previsto en los objetivos y que lo que no esté previsto en los objetivos de investigación no debe estar incluido en la investigación. Debemos estar claros en eso. La redacción de los objetivos, tanto generales como específicos, debe comenzar con un verbo en infinitivo que se pueda comprobar y cuantificar la acción. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, se utilizan algunas personas estudiar la situación de los menores en estado de calle en tal lugar, estudiar o conocer, ¿sí? ¿Cómo sé yo hasta qué momento he estudiado o hasta qué momento he conocido? Bueno, es un verbo que haga, que sea más palpable, que haga más palpable el cumplimiento de la acción, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo inspirar a un grupo de personas para el cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Inspirar, pues no sé cómo medir esa inspiración y también estaríamos en presencia de un objetivo que no depende del investigador. Eso lo he traído por los cabellos, pero si digo, si yo quiero inspirar o quiero mejorar el rendimiento académico de los alumnos, si yo no logro inspirar a los alumnos o no logro mejorar el rendimiento académico, pues no voy a tampoco a lograr mi objetivo de investigación y no voy a cumplir mi investigación y no me voy a graduar. Entonces, la redacción de los objetivos, tanto generales como específicos, debe comenzar con un verbo infinitivo que se pueda comprobar y cuantificar la acción en los objetivos generales. Deben ser de mayor nivel que el de los objetivos específicos. Recordemos que existe una taxonomía de Bloom, ¿sí? Que tiene cuáles son las habilidades del pensamiento, que van desde las habilidades más simples a las más complejas, desde simplemente percibir hasta evaluar o... Entonces, cuando yo tomo esa escala de la taxonomía de Bloom, de las habilidades del pensamiento, que la tenía por acá disponible a la mano, pero no la consigo. Cuando tomamos ese cuadro de la taxonomía de Bloom, de las habilidades del pensamiento, tenemos diversos niveles de pensamiento. Esos diversos niveles de pensamiento, de actividades cognitivas, me va a determinar que cada nivel superior tiene un grado de mayor complejidad que el anterior. Por eso se dice que los objetivos generales deben ser de mayor complejidad que el anterior. Es decir, si yo no puedo decir que yo voy a describir una situación, ¿sí? Voy a describir una situación como objetivo general, pero como objetivo específico voy a evaluar el cumplimiento del ordenamiento jurídico con respecto a esa situación. Si yo la voy a describir, solamente voy a hablar de los aspectos fácticos, las circunstancias comprobables que se puedan verificar por la vista, por los sentidos, que se puedan verificar a través de las diversas categorías que emerjan de repente del discurso o de los actores y demás. Entonces, si yo lo voy a escribir, solamente voy a hablar de esas categorías, las que están presentes, qué caracteres tienen, pero no puedo entrar a evaluar. Eso es lo que quiero indicar cuando se dice que el objetivo general tiene que ser de un mayor nivel que el objetivo específico. Sería, si yo quiero evaluar una circunstancia desde el punto de vista del derecho, supongamos evaluar la aptitud del derecho del derecho ambiental internacional para, para la protección del ambiente, si yo quiero evaluarla, pues puedo describir las características como objetivo específico, las características del derecho internacional ambiental, ¿sí? Del derecho ambiental internacional, quise decir. Entonces, ¿a qué voy? Cuando vamos a redactar esos objetivos, ¿sí? Debemos considerar que lo normal, la forma común de esos objetivos es el tener un objetivo general y
3 o 4 objetivos específicos. Sería, no es que es una receta sacrosanta o necesariamente destinada a ser seguida, sino que, em, es, digamos, el acercamiento más normal. Y dependiendo de la investigación, pero dependiendo de la investigación, 4 objetivos específicos debieran ser suficientes si lo sabemos utilizar con sabiduría. ¿Sí? En esos casos, no debemos confundir, aunque yo, pues el nivel de aquí es bastante elevado, pero no debemos confundir objetivos con actividades, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo indague, como decía hace rato, los significados implícitos o inherentes o que emergen del discurso de los actores, digamos, del proceso penal venezolano en el estado Táchira, en la fase preliminar, ¿sí? Con respecto al tema de, digamos, de la acusación o de determinada, del principio de afirmación de libertad. No es lo mismo que yo diga que voy a indagar, ¿sí? El- los significados emergentes del principio de afirmación de libertad para los operadores del proceso penal en la circunscripción judicial del Estado Táchira, a decir que voy a aplicar eh, 4 entrevistas en profundidad o 6 entrevistas en profundidad a fiscales del Ministerio Público y jueces penales, porque eso, aunque se refiere a lo que yo dije en un principio, no es un objetivo, es una actividad destinada al cumplimiento de ese objetivo. María Eugenia, no sé si me está oyendo, si estamos más o menos en, digamos, en consonancia, si cómo está con su clase. Doctor, sí le escucho, muchas gracias. Sí, sí, lo que pasa es que María Eugenia hago como un toque así como porque, pues, como para sentirme apoyado, ¿sí? No No, estar sí, siendo, doctor, no sentir que le estoy haciendo el entiendo. monólogo. Ujú. Sí, doctor, agradecerle. Y sí, en verdad, la guía práctica que nos envió del IESIP de investigación es muy útil, ya que nos permite darnos cuenta de los diferentes pasos que debemos seguir para consolidar nuestro trabajo de investigación Muchas de gracias. doctorado. Ok, Sí, y es muy clara en cuanto a cómo elaborar objetivos. Primero, comencemos, primer punto, cómo plantear un problema. Segundo, cómo realizar el tema, cómo realizar o plantear los objetivos, el general y específicos, y cómo desarrollar luego la investigación de acuerdo al tipo y también de acuerdo a la metodología que vamos a realizar nuestro trabajo de investigación. no, pues muy bien, María Eugenia, porque pues digamos, como yo decía, tenemos un apoyo en esa guía holopráctica y esa guía holopráctica ha sido redactada por el esfuerzo mancomunado de varios doctores de acá de la universidad que han hecho, digamos, la- la- lo, lo- lo posible y lo imposible por generar un material que sea sencillo, a la vez completo, que invite a mayor profundidad, pero que le dé las herramientas a uno para que no se ahogue en esa profundidad. Sí, para que pues sepa uno desde un primer momento, eh, digamos, cuáles son los parámetros por los cuales debe dirigirse. Yo suelo decir o suelo considerar que aquellos docentes que son más preparados, que han estudiado en mayor profundidad y con mayor disfrute, digo yo, porque el estudio implica un disfrute y cuando se disfruta el estudio, cuando se disfruta lo que uno hace, pues se aprende más. Cuando esas personas que han estudiado con mayor profundidad y disfrute y han degustado más las mieles del conocimiento, ese tipo de personas da clase, nota uno que utilizan un lenguaje mucho más sencillo o
tal vez no un lenguaje, sino utilizan un enfoque mucho más simple que de repente la persona que no está tan familiarizada con el tema. Y entonces con la guía holopráctica pasa eso. Fue redactada por personas con tanto conocimiento y tanta experiencia de la materia que han logrado hacerla bastante sencilla en términos de comprensión con la utilización de la metodología exacta, pero accesible para poder iniciarse en el tema de la investigación aquí en esta universidad que es orientada a el estudio, a la investigación, aunque pues tiene todos los elementos que corresponden a una universidad que tiene docencia, investigación y extensión. Sin embargo, su objetivo fundamental, como su nombre lo dice, es el desarrollo de la investigación. Entonces, bueno, como veamos en los objetivos, esto es una idea respecto de los objetivos, porque pues quiero que también hagamos el primer atisbo de los objetivos en otra actividad que vamos a subir a la plataforma. Entonces dice la guía Lo Práctica del IECID, página 16, pueden elaborarse uno o dos objetivos generales y deben diseñarse objetivos específicos para cada general. Claro, cuando uno va a elaborar dos objetivos generales, debe entender que la tesis doctoral va a tener dos focos. Pensemos en una elipse que no tiene un centro como un círculo, sino que tiene dos focos. Esos focos, esos dos objetivos generales, deben centrarse en los dos focos de esa tesis elíptica, ¿sí? Y deben ser de suficiente fuerza y deben justificarse. Yo, para el común de los mortales, recomiendo un objetivo general y la cantidad de objetivos específicos que se prefieran. Los objetivos específicos tienen que estar relacionados directamente con las interrogantes o formulación del problema. Después del verbo se indica qué es lo que se va a hacer, cómo se va a lograr y qué se va a esperar y qué se va a hacer. Es frecuente que se elija el constructo o título del trabajo lo mismo que se espera en el objetivo general. Es decir, que normalmente el título del trabajo va a ser el objetivo general, pero no redactado en forma con un verbo infinitivo, ¿sí? Entonces dice aquí, combinando el verbo de infinitivo por sustantivo que indique la acción que se ejecuta. Ejemplo, evaluar la calidad de los servicios públicos. El constructo sería evaluación de los servicios públicos. En el caso de las propuestas, planes, programas, modelos, sistemas, estrategias y otros, es necesario que se muestre la viabilidad inicial de su implementación. En nuestro nivel de tesis doctoral, no nos interesa, no nos interesa la implementación. Es decir, obviamente, si vamos a construir, a generar una teoría, nos interesa que esa teoría pudiera ser aplicable, pero nuestro objetivo no es tomar un problema, buscar una solución e implementar algo para intervenir sobre ella. Eso viene en un nivel proyectivo, ¿sí? En un nivel de investigación-acción, que normalmente debe ser considerado más que investigación didáctica. Me acuerdo las palabras al respecto de nuestro rector, el doctor Javier Elías Méndez, quien nos decía, cuando estábamos formándonos, que la investigación-acción, más que investigación, era didáctica. Sin embargo, en nuestro caso, en nuestra propuesta de tesis doctoral, no nos vamos a orientar hacia eso. No quiere decir que vamos a construir una serie de elementos teóricos, filosóficos de pura cepa, que no van a permitir o no van a optar, no pueden ser, no es posible y no es asequible para los mismos ser implementados como una forma de intervenir sobre alguna problemática. No es eso, no es eso. Lo que quiero decir es que no es que vamos a construir una serie de entelequias teóricas abstractas, ¿sí? Sino que vamos a centrarnos en los aspectos teóricos que nos van a llevar a la comprensión de una realidad, a la comprensión de una realidad
porque normalmente estamos en las ciencias sociales y no, pues no debemos, no debemos desdecir del paradigma positivista, ¿sí? Pero normalmente, y sobre todo en el campo del derecho, vamos a intentar comprender, más que predecir, que sería propio de las ciencias exactas, de predecir, de construir un conocimiento verificable, pero verificable casi que matemáticamente o desde el punto de vista de las ciencias naturales y de las ciencias exactas. No, pero vamos a intentar comprender la realidad. Vamos a intentar movernos dentro del paradigma interpretativo que va a generar una serie de representaciones simbólicas de la realidad y que sobre esa base me va a ayudar a construir una explicación, un modelo explicativo de la misma y para poder ir desarrollando el conocimiento dentro del campo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, por referirse al ser humano, dirán, pero qué atrevido es el profesor al decir esto, las ciencias sociales, por referirse al ser humano, están condenadas a ser inexactas. Inexactas en el sentido de que la conclusión que yo obtengo para un grupo de personas no necesariamente se aplica con una rigurosidad matemática para otro grupo de personas o incluso para las mismas en otras circunstancias. Como no podemos tener un conocimiento exacto del ser humano y a mi juicio, recuerdo hace mucho tiempo que leí un análisis, un ensayo de Mark Horkheimer que hablaba de la diferencia entre la teoría tradicional y la teoría crítica. Y más allá de aquella explicación marxista, según la cual se decía, algo de eso que se repite mucho y que se basaba en Marx, que decía, es ya casi que un aforismo o algo como un dicho popular, pudiéramos ya decir, que Marx decía que ya estaba bueno de estar comprendiendo el mundo, que de estar explicando el mundo y que ya había llegado el momento de transformarlo, ¿sí? Cuando Max Horkheimer al intentar explicar las diferencias entre la teoría tradicional y la teoría crítica, él quería eh, hacer una serie de consideraciones respecto de la cientificidad de las ciencias sociales, porque él decía, si las ciencias sociales son ciencias, debiera tener un nivel de predictibilidad similar a las de otras ciencias, a la de las ciencias naturales que entonces él decía que si había un hallazgo en sociología, ese hallazgo en sociología debería permitir eh, comprender el comportamiento de una sociedad en términos más o menos exactos para poder prever las circunstancias en que se podría derivar esta situación en otros niveles. Entonces, Horkheimer decía que lo que ocurría era que la sociedad estaba regida pues, por las leyes para decirlo sencillamente, por la lógica del capital, por una serie de leyes que hacían que la sociedad no se comportase de manera lógica, no se comportase de manera benigna, por decirlo así. Entonces, que había que hacer una transformación de la sociedad, que cuando la sociedad se transformase hacia el lado del socialismo, cuando la sociedad se transformase, entonces sería más viable y sería más posible, por decirlo así, habría una mayor posibilidad de que se pudiesen descubrir las leyes que rigen el comportamiento social con una mayor rigurosidad. Pero de ser cierto, esto afirmado por Horkheimer, este, nosotros seguimos estando condenados a una ciencia inexacta porque deberíamos transformar entonces la sociedad para lograr esos niveles de mayor predictibilidad al tener una sociedad que se guiase por más los parámetros de la lógica y por los parámetros de la ciencia. Pero como no tenemos una sociedad en ese sentido, pues volviendo aquí a la realidad del IECID, a la realidad de nuestro doctorado, pues debemos orientarnos dentro del paradigma actual de la investigación a intentar comprender por qué nuestra sociedad se comporta
de la siguiente manera y sobre ello teorizar. María Eugenia, perdone que la interrumpa. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, doctor, sí le comprendo. Ok, María Eugenia, está bien. Bueno, entonces quiero que, habiendo redactado, y ya vamos a subir los vínculos, los links para consignar esas tareas, habiendo redactado el primer acercamiento al planteamiento del problema que debe tener, allá quiero retomar una idea que es fundamental dentro de la universidad. Habiendo redactado el planteamiento del problema, quiero hacer el primer acercamiento a los objetivos de investigación. ¿Por qué quiero hacer ese acercamiento? Porque quiero ir con los papeles en la mano, ¿sí? Con los papeles en la mano, con las redacciones de ustedes en la pantalla del computador, poder ir ajustando y revisando lo que ustedes van redactando para que podamos ir desde un inicio, eh, eh, ir orientándonos hacia los objetivos que deben guiar nuestra investigación. ¿Y por qué dicen, bueno, profesor, pero si estamos en el primer acercamiento, ¿por qué vamos a redactar los objetivos ya? Vamos a redactar los objetivos ya, porque los objetivos me van a indicar todo lo que yo voy a hacer con la investigación. Entonces yo quiero que todo lo que vayamos a hacer con la investigación, por mucho que sea el primer acercamiento, por mucho que sea el primer atisbo, sea pertinente al objeto de investigación, sea pertinente a la idea que yo tengo de investigación, sea pertinente, aunque no hemos definido la metodología, al método que yo planeo, la forma en que yo planeo investigar, ¿sí? Entonces necesito dentro de esa pertinencia que va a estar determinada por lo que yo voy a hacer en la investigación, dentro de esa pertinencia, para mí es fundamental delinear los objetivos de investigación porque ellos son el camino, la guía, el mapa, ¿sí? La ruta que yo voy a seguir. Porque yo, pues sí, yo tengo la guía holopráctica del IECID, tengo las directrices del mi profesor, tengo los basamentos teóricos de todos estos grandes autores. Pero si yo no tengo los objetivos de investigación, es decir, yo no tengo las decisiones pertinentes para llevar a cabo mi investigación, no llego a ningún lado. Es decir, quiero ir, pero nunca voy a arrancar. O si quiero ir, me puedo ir para otro lado y no voy a llegar a donde quería o tal vez no sé dónde quiera llegar. Recuerden ustedes que el que no sabe lo que quiere, el que no sabe lo que quiere y el que no sabe a dónde va, ya llegó. Entonces, para no estar en esa situación, debemos delinear los objetivos de investigación. Es bueno revisar algún material, alguna bibliografía relevante sobre la redacción de objetivos. Hay artículos en Internet precisamente tratan sobre eso, redacción de objetivos y redacción de objetivos de investigación en investigación en ciencias sociales. Es relevante eso. Entonces, sería una segunda asignación. Quería conversar un momento con María Eugenia, disculpe que la interrumpa. Sí, doctor, le escucho. Listo, María Eugenia. Como ya tenemos redactado el primer acercamiento a la idea de investigación y vamos a consignarlo en la plataforma, quiero que nuestra segunda tarea sea la redacción de los objetivos de investigación. Esta es una tarea cortita pero precisa. Es decir, quiero que tomemos la decisión, no sé si usted quiere usar dos objetivos generales, María Eugenia. Sí, no había inconveniente, doctor. No, no, se lo digo son de broma, María Eugenia, porque yo realmente, yo le digo que, yo dije hace un rato que con un objetivo general bastaba, pero bueno, habría que delinear es que con un objetivo general, cuántos objetivos específicos iríamos a desarrollar y separando objetivos específicos de En general. actividades. Ya, Entonces, claro.
En este momento, aunque yo sé que todos los participantes tienen experiencia en investigación, en este momento es que nos podemos equivocar, es que nos podemos de repente fallar en algo y nos podemos corregir y no va a generar, no va a tener ningún tipo de problema y vamos a hacerlo en privado. Entonces vamos a hacer, María Eugenia y los otros compañeros, aparte de la primera redacción de la idea de investigación, del primer acercamiento al planteamiento del problema, vamos a hacer la redacción, la primera redacción de los objetivos de investigación, al menos un objetivo general y por lo menos 3 o 4 objetivos específicos. Ya, doctor, con gusto. Ok, María Eugenia, voy a conversar y los otros compañeros también, voy a conversar con la gente del apoyo técnico para ver qué ha ocurrido con la plataforma para poder entonces tener los links allí y empezar a desarrollar las actividades tal como las tenemos previstas. Entonces, por lo pronto, creo que por hoy basta porque bueno, quiero que terminemos esta primera materia al menos con el 75% o el 60% de lo que va a ser nuestro planteamiento del problema y lo vamos a continuar y desarrollar más adelante en la próxima materia, ¿sí? Para que podamos consolidar un proyecto de investigación en la materia final. Entonces, María Eugenia, no sé si tiene algo que agregar o algo que decir. Agradecerle, doctor, porque en verdad por darnos esta guía que vamos necesitando para realizar nuestro trabajo de investigación para nuestro doctorado, ya que es muy importante porque en verdad yo en mi caso escogí un tema complejo que en verdad que el momento de desarrollar sí me estoy perdiendo prácticamente. Sí me pierdo y como usted dice, tenemos que tener pertinencia para realizar nuestro trabajo de investigación y estoy muy de acuerdo realizar el objetivo general y objetivos específicos que nos guíen y teniendo en cuenta qué es lo que queremos desarrollar durante este trabajo que vamos a realizar. Ok, María Eugenia. Bueno, porque el tema sea complejo, no se preocupe, sino alégrese porque el problema es cuando el tema no da para mucho y ahí sí se pone uno complicado. Pero como es un tema complejo, que sabemos que usted me ha hablado de él, estamos bien, lo que tenemos es que afinar el enfoque que le vamos a dar. En segundo lugar, María Eugenia y los otros compañeros tengan toda la plena libertad para hacerme cualquier consulta, para que los vaya orientando en esta materia, porque para eso soy su facilitador. Entonces, cualquier cosa, ustedes saben que tienen mi contacto en WhatsApp y entonces podemos conversar un poco más respecto a temas específicos. Entonces, pues creo que, creo que pues por ahora podemos finalizar esta reunión. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted y a todos los compañeros que nos puedan observar de manera asincrónica.